Y vamos a leer la palabra en el nombre del Señor, los versículos del 1 al 11. Esto es la palabra de Dios, hermano. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír. Abiertos para oír la oración de tus siervos que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a orar, hermanos, y a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, y gracias también por este gozo y por este privilegio de poder venir una vez más ante tu palabra para predicarla, para exponerla, pero también para exponernos nosotros a ella. Señor, quiero pedirte, Padre, que mientras tu verdad es proclamada, tú hagas resplandecer la gloriosa imagen de tu Hijo Jesucristo. Que el Evangelio pueda ser tan claro para nosotros, Señor, que podamos abrazarlo y que podamos rendirnos a la cruz. Pero permítenos ver también, Señor, cómo esta palabra se aplica a nuestras vidas y cómo es un llamado de vivir intensamente, Señor, con un corazón cargado de buena aflicción que nos conduzca a la oración y que nos conduzca, Señor, a un deseo genuino por ver tu obra levantarse, ser restaurada para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y en sus méritos. Amén y amén. Quiero que imagines la escena conmigo. Niños corriendo en las calles de la ciudad. Los hombres se saludan amablemente mientras caminan. Un anciano cruza lentamente la calle mientras los jóvenes se detienen en señal de respeto. El sol es fuerte, pero no es irritante. Los pájaros cantan tan fuerte como la brisa. Todos parecen vivir felices. Tienen un rey que ha sido bueno. La ciudad es visitada con frecuencia, su templo es esplendoroso. No hay otro como ese templo entre las naciones. Y todos están convencidos que la gloria de esa ciudad y su prosperidad son por causa del Dios que los ha favorecido. Pero un día, ¡frum!, de repente,
La música de fondo cambia. Todo ahora es gris. Y los que antes corrían como niños, ahora a duras penas caminan poseídos por el alcohol. Hay violencia entre unos y otros. Los ancianos ya no salen a la calle y los jóvenes dan miedo. Ya no hay pájaros en la mañana y el rey ya no es tan bueno. El templo está vacío, las paredes sucias y no hay atractivo. Y las naciones que admiraban a esta ciudad ahora quieren poseerla y destruirla hasta que un día lo logran. Entran con violencia, derriban las inmensas murallas que protegían la ciudad y el templo glorioso que estaba cargado de esplendor es saqueado, los hombres fuertes son asesinados, algunas mujeres mueren en las calles, incluso embarazadas, sus vientres son abiertos. Una nación malvada ha entrado con furia, pero lo peor de todo en esta ciudad es que el Dios que era su guardador ya no está, se ha ido. La ciudad ahora pertenece a otros, su gloria ha sido traspasada. Esa es la historia de Jerusalén. Unos años antes de esta historia que vamos a comenzar a narrar en el día de hoy, ellos abandonaron a Dios y Dios se fue de ellos. Los babilonios los llevaron cautivos a una ciudad que no conocían para que adoraran a un Dios que no conocían y para que sirvieran a dioses que no conocían. Una parte del pueblo se quedó en las ruinas de aquella ciudad, pero otros crecieron como extranjeros a muchos kilómetros de distancia de la tierra que Dios les había dado como heredad. Ahora han pasado más de 140 años desde aquel día. Los judíos que crecieron en Babilonia, algunos se hicieron hombres importantes, pero otros todavía tenían en sus memorias el retrato del cruel Nabucodonosor. Muchos crecieron en cautiverio, pero otros nunca pudieron disfrutar de lo que ellos llamaban libertad. Y entre ellos estaba Nehemías. Pero su historia, a diferencia de las otras historias, es cautivadora, porque a pesar de estar lejos y de estar en una posición cómoda, como lo veremos en un momento, y sin mucha información sobre su tierra y su Dios, este hombre es llamado a una misión especial: la restauración de la ciudad de Jerusalén y la puesta en marcha del templo y la adoración. El libro de Nehemías que comenzamos a estudiar hoy está dividido en dos grandes partes. La primera, capítulo 1 al 7, es la reconstrucción física de Israel, de las murallas. Y la segunda parte, versículos 8 al 13, es, por así decirlo, la restauración espiritual de Israel, la restauración moral, la restauración de la dignidad de Israel, que empezó con devolver la palabra de Dios a su lugar. Así que estamos frente a uno de los libros más dramáticos del Antiguo Testamento. Y no solo por su contenido, sino por la forma en que los relatos fueron puestos en orden para nuestra comprensión, pero también para nuestro asombro. Hay mucho de lo que vamos a hablar en esta serie. Vamos a hablar de la oración, del llamado a servir. Vamos a hablar mucho sobre principios de liderazgo. Vamos a hablar de adoración, de trabajo duro. Vamos a hablar de confianza en Dios. Pero si hay algo en lo que pretendemos aterrizar a lo largo de este libro, y especialmente en la mañana de hoy, es en la carretera que nos conduce al Evangelio. Este es un libro que enmarca la gran historia de la redención. Porque no es un libro que fue dado para que nos fijemos en las habilidades de liderazgo de Nehemías. Más bien es un vehículo que nos lleva al gran Dios en el que Nehemías confió durante toda su vida, quien además sigue siendo el Dios de su pueblo. Este libro, escuche bien, es acerca de cómo Dios usa a un hombre en esta tierra y lo capacita para llevar a cabo su plan, reconstruir su pueblo.
pero también es un libro que muestra la fidelidad de Dios al pacto con su pueblo. La promesa del Señor nunca fallará, su pueblo nunca será abandonado. Así que, con eso en nuestras mentes, iniciaremos hoy nuestro viaje en esto que algunos estudiosos consideran el diario personal de Nehemías. El diario personal de Nehemías, sobre la obra que él emprendería, la cual tendría resultados impensables. Pero como todo en Dios y toda obra en Dios inicia con angustia y con clamor, lo vemos en Moisés, el pueblo estaba cautivo, 400 años, clamaron y Dios envió a un libertador. Lo vemos en los días de Josué, el pueblo entraba, o de los jueces, entraba en un gran despropósito, abandonaban a Dios, eran afligidos, clamaban y Dios enviaba a un libertador. Lo vemos en los días del Señor Jesucristo, en medio de tanta degradación moral y abandono de la verdadera fe, que el Señor envía al Salvador a causa de un gran clamor, en este caso de Dios mismo. Miren, siempre que Dios ha de empezar una gran obra, cargará el corazón de angustia y eso conducirá a un clamor. Nehemías no es la excepción y veremos este sermón a la luz de esa realidad. Cómo toda la restauración de Israel después de esa gran devastación comenzaría con un corazón afligido y con un corazón dispuesto para orar, para clamar a Dios en oración. Así que veremos este capítulo 1 a la luz de los siguientes puntos. El primero, el motivo de la aflicción, versículos 1 al 3. El segundo, una respuesta a la aflicción, versículos 4 al 7. Y el tercero, una oración movida por la aflicción, versículos 8 al 11. El motivo de la aflicción, ¿por qué Nehemías se aflige? La respuesta a la aflicción, ¿qué es lo que Nehemías hace cuando se entera de todo lo que está pasando con la nación de Israel? Y en tercer lugar, la oración que Nehemías eleva a causa de esa aflicción. Así que nos vamos a mover a lo largo de ese bosquejo en los minutos que nos restan. Miren conmigo, versículo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. El texto comienza ubicándonos en el tiempo y en el espacio. El día tal, del mes tal, en la ciudad tal. Nehemías se identifica como el autor de estos escritos y ubica la historia cerca de noviembre, diciembre de nuestro mes. Por eso es que nosotros empezamos esta serie estratégicamente en noviembre. El mes de Quisleu, noviembre, diciembre de nuestro mes del año 20, seguramente del rey Artajerjes o Artajerjes, y en Susa, que era para entonces una ciudad importante para los persas, era donde los reyes pasaban el invierno y donde por razones de su trabajo, que era acompañar al rey a donde quiera que él fuera por su oficio de copero, del que hablaremos más adelante, él estaba con el rey allí en Susa para el invierno. Y mientras él estaba en esa ciudad, parece que llega una caravana de gente que venía de Jerusalén, o por lo menos de Occidente. Y él pregunta dos cosas. Agarra a uno de ellos, Hanani, algunos dicen que era un familiar de Nehemías, no tenemos mucha evidencia de eso, pero es la abreviación de Ananías, así que era judío por el nombre. ¿Cómo están los que se quedaron en la cautividad? Y número 2, ¿cómo está la ciudad de Jerusalén? Miren las dos preguntas de Nehemías. Hay algo que deja ver este interrogante de Nehemías, y es el correcto entendimiento que él tenía de que los judíos eran el pueblo de Dios, y número 2, que Jerusalén era la santa ciudad de Dios. Y eran un símbolo importante de cómo Dios estaba mostrando a través de ellos su gloria al mundo.
La pregunta embarga en Nehemías una preocupación genuina. No era como cuando tú te encuentras en la gran capital a tu compañero del colegio del pueblo. Mira, cuéntame. Y el pueblo, bien. La gente, bien. Ah, qué bueno. No. La pregunta de Nehemías estaba cargada de una preocupación genuina. Él estaba interesado en conocer el estado de sus compatriotas. Y esto es extraordinario, hermanos, porque pensándolo bien, la vida de Nehemías era una vida muy cómoda. Él era, lo vemos en el versículo 11, copero del rey, una especie de lastre que estaba todo el tiempo al lado del rey y era el encargado de probar la comida y el vino antes que el rey lo probara para ver si estaba envenenado. Eso quiere decir que él era el filtro de veneno del rey. Si un vino estaba envenenado, Nehemías iba a morir antes que el rey. Se busca persona interesada en esa vacante. Pero era un trabajo también privilegiado porque él tenía una relación íntima con el rey. Siempre estaba al lado de él, por lo menos cada vez que el rey comía. Y esa relación de cercanía, por supuesto, le permitía gozar de ciertos beneficios. Él tenía una posición de muchísima confianza, lo veremos la próxima semana. Pero por otro lado, habían pasado más de 100 años desde que se dio el cautiverio de Babilonia. Él ni siquiera, escuchen bien, había nacido para entonces cuando Nabucodonosor invadió a la ciudad de Jerusalén. Pero la realidad de Dios y de su tierra estaban impregnadas en el corazón de Nehemías, incluso cuando se encontraba a 1300 kilómetros de distancia. A eso estaba Susa de Jerusalén. Así que Nehemías tenía todas las razones para ser un despreocupado de la vida. No me interesa. Yo dejé de ser judío hace rato y estoy bien lejos de esa tierra. Pero no, él está genuinamente preocupado. Y la respuesta a esas dos preguntas no fueron nada alentadoras. Los que quedaron, le dijo Hanani a Nehemías, están en gran afrenta y oprobio, y la ciudad tiene sus puertas y muros derribados, están quemadas, están en el suelo. Es poco probable que esa descripción se refiera a los resultados de la cautividad babilónica. Como les dije, después de todo han pasado más de 100 años, 140 para ser casi precisos. Pero debemos recordar que después de la cautividad babilónica, es decir, después que Israel es llevado cautivo a Babilonia, hubo 3 liberaciones antes de Nehemías. Bueno, 2 antes de Nehemías, 3 con Nehemías. La primera en los días de Ciro, en el 538, que fue liderada por Zorobabel. La segunda, que fue liderada por Esdras. Y la tercera, que sería liderada por Nehemías. Y nosotros sabemos que en los días de Zorobabel y de Esdras ellos intentaron reparar algo de la ciudad, pero se encontraron con algunos enemigos y con cierta oposición. Y muy probablemente es esa oposición posterior a la cautividad babilónica a la que se está refiriendo Hanani, que había derribado el muro y que tenía a la gente en gran oprobio y mal. Era como que Israel había sido derribada por Babilonia, pero los intentos de ser reconstruida habían quedado a medias porque las naciones enemigas no querían que Israel tuviera otra vez esa gloria y volvían a derribar sus muros. Algo así como que al caído caerle. Así que era una situación bien afrentosa. Sin embargo, Nehemías, cuando recibe este informe, Nehemías inmediatamente carga su corazón con una angustia profunda. El informe no era alentador y Nehemías responde ante esa realidad y responde con dolor. De nuevo, aunque él pudiera quedarse en su zona de confort y decir, ay, gracias Hanani por ese reporte, él no lo hace. Él se carga con angustia. Él es movido por el Señor y su corazón cargado de aflicción. Hermanos, qué enseñanza práctica tan gloriosa vemos aquí.
Como mencionamos en principio, siempre que Dios ha de hacer algo, lo hará por medio de corazones verdaderamente preocupados. A veces, el entretenimiento de este mundo, la comodidad de este mundo, no nos deja ver la realidad que vive el pueblo de Dios hoy en día. Porque pareciera que estamos drogados por la modernidad, encandilados por la gloria aparente de este mundo presente. Pero no sé si en algún momento has podido verlo. Las iglesias son vistas como antros en el mejor de los casos. Muchos hombres han usado la Biblia para traficar con la verdad. Hoy en día casi tienes que disculparte por ser creyente. Y aquellos días en los que los creyentes eran vistos con respeto y con cierta admiración, hoy es casi algo raro. Cuando te enteras de un pastor que estafó, o de uno que fue infiel a su esposa públicamente, o de una iglesia que dio todas sus propiedades a un hombre que escapó con su familia a otro país. Cuando ves todas estas cosas, mi amado hermano, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué sientes? ¿Te aflige? ¿O en cambio hay un sentido de superioridad? Algo como, gracias a Dios yo estoy en Susa, y en Susa hay iglesias bíblicas muy sólidas. Oh, gracias a Dios que en mi iglesia no pasa eso. Oh, no, mi hermano. Nosotros necesitamos un corazón dolido por la condición del pueblo de Dios y pedir que Él traiga restauración para que los creyentes vuelvan a la Biblia. A nosotros nos tiene que doler el corazón. Debemos pedir un avivamiento que devuelva la Biblia a los púlpitos y saque las sesiones de motivación e inspiración de allí. Lo necesitamos con urgencia y por eso debemos anhelarlo con todo nuestro corazón. Si nosotros no estamos viendo la real condición del pueblo de Dios, debemos quitar de nuestros ojos la venda que nos impide ver eso, para que podamos ser movidos a una aflicción genuina. Nuestros ojos deben abrirse y no debemos permanecer impávidos frente a los muros derribados de una iglesia que ha perdido su sabor. Y en esto, la respuesta de Nehemías es crucial. ¿Qué es lo que él hace cuando escucha este informe? ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona? Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, una respuesta a la aflicción. Miren el versículo 4 conmigo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Alguien diría, qué exagerado, Nehemías. Qué show. Dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos e hizo una oración para que Dios escuchara su ruego. Entre más leo estas palabras de Nehemías, más me lleno de asombro. De nuevo, este hombre tenía todos los motivos para ser alguien despreocupado, pero también con una fe débil, sin compromiso. Había pasado mucho tiempo, tenía la influencia de la cosmovisión mundana, había crecido lejos de Dios y del templo, no tenía un lugar físico en el cual adorar. Solo piénsalo. Era como llevarte a un creyente por toda su vida y que naciera en un lugar donde no hay iglesia, donde no hay Biblia, donde no se adora a Dios, donde no tiene otros creyentes con los cuales compartir. Y después que en su edad adulta, sin esta influencia, ese hombre tenga una fe sólida. Eso es increíble, milagroso realmente. Sin embargo, hay varias cosas que él exhibe aquí de su fe y que vale la pena que nosotros miremos en detalle. En primer lugar, él sentía una identificación profunda con el pueblo de Dios.
Sabía que él era parte de ese pueblo. Sabía que él pertenecía a ese pueblo, aun cuando se había criado en una ciudad lejana. La segunda cosa es que su fe era una fe sensible. Él podía dolerse por el dolor de otros y especialmente por la imagen de que las promesas de Dios pudieran quedar en el suelo. Y hermanos, en el fondo esa era la preocupación de Nehemías. ¡Wow! Si el pueblo está en aflicción a punto de ser derrotado, y si las murallas de Jerusalén están en el suelo, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Es más, ¿qué va a pasar con Dios? Con su reputación, con su dignidad, porque dicho de otra manera, aunque nosotros sabemos que Dios es el que gobierna todas las cosas, Israel era el depósito de Dios en esta tierra. Era lo único que adoraba al Dios del cielo, por lo menos en los parámetros en los que Dios lo había establecido. Así que si no había pueblo y no había ciudad, el propio nombre de Dios estaba en peligro. Y eso es lo que está cargando el corazón de Nehemías. Pero lo otro que vemos es que él preservaba las costumbres religiosas que eran propias del pueblo de Dios, la oración y el duelo en ayuno. Cuando oí estas cosas me senté, lloré, oré y ayuné. Ahora, hermanos, eso implicaba sacrificio. ¿Saben por qué? Porque él era el que probaba la comida del rey. Entonces imagínate, pues no sabemos qué pasó ahí, ¿verdad? El rey pudo haber sido envenenado esos días. Pero eso fue un sacrificio de Nehemías. Ahora, no sabemos qué tipo de ayuno fue. Lo cierto es que él afligió su alma, afligió su corazón visiblemente en una señal de duelo. Pero la prueba de la fe de Nehemías era lo que él entendía acerca de Dios, que Él es el que gobierna los cielos. Mírenlo en el texto. Cuando oí estas cosas, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Miren el versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, otra vez, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Una fe débil, ¿sabe qué hubiese dicho? ¿Y dónde está el Dios de Israel? Si Dios es el Dios de los cielos, si Dios es fuerte y temible, si Dios es grande sobre todo, ¿por qué Dios permite que su pueblo esté en oprobio? No son esas, hermanos, las preguntas que a veces vienen a nuestra mente cuando estamos en sufrimiento. Y esas preguntas no son el resultado de la impotencia, mis amados, son el resultado de un corazón incrédulo. ¿Por qué Dios si yo le sirvo? ¿Por qué Dios si yo estoy ahí con Él todo el tiempo? ¿Por qué si estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué si me estoy congregando? Mis hijos están perdidos. ¿Por qué toda mi familia está perdida? ¿Por qué mi matrimonio está derrumbado? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque lo primero que tendemos a hacer cuando estamos en sufrimiento es a no ver a Dios. Pero Nehemías está haciendo todo lo contrario. Ante un informe tan deplorable del pueblo de Dios, él dice, Dios, tú eres el Dios de los cielos, tú eres grande, tú eres temible sobre todo. La prueba de la fe de Nehemías era lo que él estaba entendiendo acerca de Dios. La fe de Nehemías descansaba en una teología sólida. Más sólida que la que muchos creyentes que se congregan hoy en día con una Biblia completa todos los domingos. Era un hombre con convicciones firmes. Él sabía, lo tenía claro quién era Dios. Su fe estaba basada en la verdad y no en las experiencias. Su fe no estaba basada en no poder sentir a Dios. Porque tenía todo para decir, no siento a Dios en mi vida. Pues imagínate, el templo está a 1300 kilómetros y tú estás absorbido por el mundo. Pero su fe estaba anclada a lo que él conocía de Dios. Y estas primeras palabras muestran que no solo tenía prácticas correctas, sino información correcta. Su ayuno y su oración no fueron emocionales, fueron impulsadas por un entendimiento correcto de quién era Dios. Así pues, esta respuesta de Nehemías no era
lastimera o emocional. No era algo como, oh, pobrecito los judíos, qué pena con ellos. Oh, allá está el abuelito de mi papá. Ay, tan bueno que era. Ay, Dios mío, qué dolor tan grande. No, él no está sintiendo lástima ni pena. Su dolor provenía de su comprensión acerca de Dios, de las promesas de Dios y de que el pueblo de Israel representaba ese plan que Dios estaba ejecutando en la tierra, y es eso lo que carga su corazón. Mis amados, esta reacción nos recuerda la del Señor Jesucristo cuando vio a la multitud que le seguía y todos buscaban desesperados un milagro, y el Señor sintió dolor porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Él sintió un dolor profundo por esa condición. Y he aquí, mis amados, la necesidad de una fe sólida que perdure en el tiempo. Una fe basada no en los rituales religiosos y las emociones, porque una fe que se ancla en eso no es duradera. El día que no puedas orar y el día que no puedas ayunar, entonces ese día crees que no eres creyente, que todo está perdido, que no hay esperanza para ti, porque tu fe está basada solo en lo que puedes hacer y hacer y hacer y hacer. Pero la fe que se sustenta en la verdad de Dios, en quién es Dios, no importa cuántos años pasen, ni cuántas circunstancias pasen, y no importa cuántas experiencias nos rodeen, permanecerá firme sin variar, porque está anclada profundamente en la verdad. Y hermanos, que son padres, o que somos padres aquí, esto nos está diciendo algo también acerca de lo que debemos inculcar a nuestros hijos. De la fe que nosotros les transmitimos. A veces solo nos concentramos en que ellos se aprendan ciertas normas de conducta. Porque lo que estamos defendiendo no es su fe y su vida de integridad, sino nuestra propia reputación. Pórtate bien porque yo quedo mal. Y entonces convertimos a nuestros hijos, como dice un pastor, en nuestro departamento de relaciones públicas. Que ellos se comporten de cierta manera para que comuniquen algo de nosotros. Siéntate bien. Párate, me paro. Ve, voy. Ven, ven. Mira qué obediente es mi hijo, qué buen trabajo he hecho. Y aunque ciertamente nosotros debemos inculcar valores y conducta moral piadosa, nosotros debemos inculcar a nuestros hijos la verdad. ¿Por qué él debe comportarse así? ¿Por qué debe vivir así? ¿Por qué debe hacer lo que hace? Nos ocupamos de enseñarles normas de comportamiento, pero no de enseñarles la Biblia, no de mostrarles el Evangelio. Y saben que ellos se dan cuenta rápido de eso. Ah, papi quiere que yo haga esto para que esté contento. Ah, bueno, lo voy a hacer. Es evidente que Nehemías tenía una formación bíblica correcta. Lo vemos en todo el libro. Pero no la obtuvo en la manera en que Dios lo había, distinta a la manera en que Dios había ordenado que se enseñara la verdad. En Deuteronomio vemos que la Biblia dice, tú enseñarás estas cosas a tus hijos al despertarse, al acostarse, en la comida, andando por el camino. ¿De dónde obtuvo Nehemías esa fe sólida? Sin duda alguna de sus padres. Porque él no tenía relación con el templo y con la ciudad. Y allí se cumple lo que nosotros vemos en Proverbios: instruye al niño en sus caminos y cuando fuere viejo no se apartará. Tenemos el llamado y la responsabilidad de hacer un buen depósito para la fe de nuestras futuras generaciones. Mis amados hermanos, nosotros no sabemos qué pueda pasar en el futuro y cuántas libertades nosotros podamos tener. Y si desapareciéramos la Biblia de repente y la posibilidad de congregarnos, ¿con cuántos versículos te quedas en tu memoria? Es más, ¿con cuántos versículos se quedan tus hijos en sus corazones? ¿O con cuánta verdad? ¿Cuál es el depósito de la verdad que nosotros estamos transmitiendo a la futura generación? La respuesta de Nehemías, además de un profundo lamento, desembocó en una oración que nos deja mucho que ver acerca de su fe en Dios y que es un ejemplo para nosotros.
Vemos en su oración que él se veía a sí mismo como un siervo, que entendía que todo lo que atravesaba a Israel era el resultado de haber abandonado a Dios, pero que el Señor en su misericordia podía extender perdón si ellos se arrepentían. Y eso lo vemos en nuestro tercer punto, una oración movida por la aflicción. Miren el versículo 8 conmigo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Algo que debemos ver de Nehemías en este libro es que era un hombre de oración. Su liderazgo partía de convicciones profundas acerca de Dios, pero también de una vida de oración. Y recordemos que esta oración de Nehemías es un clamor fervoroso por el informe que él ha recibido sobre la condición del pueblo. Y hay varias cosas que podemos destacar de esa oración de Nehemías. Vamos a verlas así bien rápido. Número 1, Nehemías se veía a sí mismo como un siervo. Mírenlo en el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y una y otra vez nosotros vemos a él referirse a sí mismo como un siervo, como un esclavo de Dios. Pero también se veía a sí mismo como un pecador en el versículo 7. También vemos en esta oración de Nehemías que él conocía la palabra, que conocía las promesas de Dios hechas en el pasado. Lo vemos en el versículo 8. Por eso le dice a Dios: acuérdate de la promesa que tú hiciste a tu pueblo. Y la cita textualmente. También vemos en el versículo 9 de esta oración que él entendía el propósito de Dios con su pueblo, que era hacer que su presencia morara allí. Es decir, no se trataba de un asunto de patriotismo. No era un nacionalista fervoroso. No era un sionista que quería reivindicar la imagen política de Israel. Él entendía que el plan de Dios estaba relacionado con su pueblo. Así que en su mente lo que está es: Señor, restaura las murallas y la ciudad para que tu nombre sea proclamado allí, para que en el templo tú puedas ser adorado. Pero también vemos que él fue específico en su oración y práctico. Miren lo que dice el versículo 10. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reivindicar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Mira que él ya inmediatamente le está pidiendo a Dios: Señor, voy a hablar con el rey. Decimos nosotros aquí en nuestro argot popular, cayendo y corriendo. Hay dolor en el corazón, hay lamento. Israel está quemado al fuego. Oh Señor, qué dolor tan grande, pero hay que hacer algo. A veces solo nos quedamos en el lamento. Ay, mira qué dolor, qué tristeza. Mira la situación de esta gente. ¿Y qué vas a hacer? No, nada. Mira la situación de esta gente. No, él se involucró en un plan inmediatamente. Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero te estoy pidiendo gracia para yo poder hacerlo. Ahora que yo vaya y me presente delante del rey, dame gracia para que este hombre me dé lo que yo le pida y yo pueda empezar la restauración del templo y de la ciudad. Mis hermanos amados, esta oración de Nehemías es la típica oración por dirección y sabiduría. Si hay alguna situación en la que tú estás ahora mismo y tú dices: Señor, yo no sé qué hacer, aquí hay un modelo realmente de cómo nosotros orar sabiamente, arrepintiéndonos de nuestros pecados, poniéndonos bajo el señorío y la soberanía de Dios, confesando los pecados, pero también hablando conforme a la palabra del Señor y finalmente siendo específicos acerca de lo que estamos pidiendo. Nehemías era el copero del rey y Nehemías está pidiendo, por favor. Pudiéramos quedarnos en un estudio completo de esa oración, pero no es el propósito de este sermón. Sin embargo, conviene que veamos el corazón de Nehemías involucrado en cada palabra de esta oración. Él no está pidiendo nada para él, si lo notas.
Él no está pidiendo nada para su propio provecho. De hecho, está poniendo su vida al servicio de ese propósito. Él está buscando que Dios sea glorificado por medio de la restauración de su pueblo. Esa era la meta en la mente y en el corazón de Nehemías. Muchos hoy en día presentan a Nehemías como un gran héroe y en cierto sentido Nehemías lo es, lo fue, pero su actuar estaba más motivado por dar gloria a Dios y vindicar su nombre y no porque estuviera buscando una gloria personal. Si ustedes pudieran leer todo el libro, notarían que continuamente él está llevando a la gente a Dios para que Dios sea reverenciado, para que Dios sea glorificado. Es Dios quien ha permitido esto, es Dios quien me ha traído hasta aquí, es Dios quien me ha guiado. Y las oraciones que vemos a lo largo del libro muestran que él estaba en una continua dependencia de Dios. Al principio dijimos que toda obra de Dios que Él quería comenzar iniciaba con aflicción. Pero ahora vemos que siempre involucran también oración. Y esto nos muestra que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, que necesitamos la ayuda divina, el poder de Dios y la gracia de Dios obrando a nuestro favor. Nehemías tenía una influencia importante con el rey. Pero él sabía que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Que si el Señor, si él alistaba el caballo, finalmente era el Señor quien daba la victoria. Él no estaba confiando en sus propias fuerzas, ni en su influencia, ni en su intelecto, ni en su poder, ni en su capacidad económica. Y esa es tremenda enseñanza para nosotros. Aunque ciertamente él podía usar su influencia para ganar el favor del rey, él va primero al Señor. Aunque ciertamente él podía manipular la situación para poder convertirse en gobernador y hacer todas estas reformas, él va primero a Dios. Pero algo que quiero destacar es el carácter intercesor de esta oración de Nehemías. Continuamente Nehemías se presenta como un siervo y como alguien que está parado entre Dios y las ruinas del pueblo. Él era un hombre que estaba dispuesto a dejar su posición al lado del rey para emprender un viaje misionero a un lugar en ruinas, con personas sin esperanza y sin la seguridad de que iba a triunfar. Nada garantizaba el éxito. Pero nada de eso iba a detenerlo. Él estaba dispuesto a ir a restaurar la ciudad de Dios y al pueblo de Dios y a dejar su posición al lado del rey e ir a cumplir con ese propósito. Y noten cómo eso maravillosamente nos apunta, sin duda alguna, al glorioso evangelio de Jesucristo, al eterno plan de redención, porque Jesucristo mismo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y habitó entre nosotros, y estando en la condición de hombre, vivió entre nosotros de manera que incluso fue despojado de esa dignidad hasta morir, la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para restaurar nuestra derribada vida espiritual y hacernos hijos de Dios, miembros de su pueblo, y construir un edificio sólido que hoy llamamos la iglesia. Pero yo no quiero que este sermón se quede en el aire para ti. Y es posible que estés pensando, wow, qué admirable es Nehemías. ¿Cómo pudiera ser más como Nehemías? Sin embargo, posiblemente sea muy difícil pararnos al lado de Nehemías ahora. Y estés pensando en las muchas veces que has hecho todo lo contrario. Te dan una mala noticia y lo primero que haces es lanzarte al desespero en lugar de la oración. Tienes la posibilidad de ayudar y lo primero que haces es buscar tu propio bien en lugar del bien del otro. Tienes la posibilidad de interceder al Señor para buscar su dirección y lo primero que haces es tratar de hacerlo a tu manera. Así que parados al lado de Nehemías tal vez estemos haciendo cuenta diciendo soy un fiasco.
Palabras del fiasco, hijo de Hilcías. Porque estamos lejos de la estatura de Nehemías. Y el propósito de este sermón no es pararnos al lado de él. Pero sí quiero que pueda ponerte como miembro de esa ciudad derribada, como quienes estaban en gran aflicción y mal, como quienes necesitaban ser restaurados. Hoy nosotros no tenemos un templo ni tampoco una ciudad que necesite ser reedificada. Pero piensa en ti, no en el lugar de Nehemías, sino en el lugar de los que viven en Jerusalén, que están en gran afrenta y mal, en un mundo con sus muros caídos que necesita un redentor. Los enemigos parecen conquistar cada vez más terreno, pero la buena noticia es que nuestro Nehemías ya fue levantado y las puertas del Hades no prevalecerán contra la gran ciudad de Dios, contra la iglesia del Señor. La iglesia permanecerá firme porque es el pueblo de Dios y Él lo va a preservar. Pero quiero bajar todavía más esta verdad. Piensa en las cosas en tu propia vida que debes reedificar. Piensa en tu familia, tu matrimonio, tu vida de devoción o hasta tu propia piedad. Piensa en que tal vez tuvo alguna gloria en algún momento y tal vez ya no la tiene. Cuando miras a tu alrededor, ¿qué ves? ¿Están las puertas de tu vida espiritual o de tu vida familiar derribadas? ¿Cómo están los muros de tu matrimonio? ¿Acaso están ardiendo las puertas y parece que ya no hay esperanza? La buena noticia para nosotros es que el Señor ha provisto para la restauración a un restaurador. Pero no solo a un restaurador, nos ha dado el Evangelio. Nos ha dado una comunidad de gracia, nos ha dado la oración, nos ha dado al Espíritu Santo. Tenemos todo para trabajar juntos en la reedificación de un edificio santo para Dios, ya sea en nuestra propia vida o en nosotros como iglesia local. No bajes los brazos y confía en que la ayuda proviene del Señor y no de nosotros, y cobra ánimo. Porque la gente de Jerusalén no hubiese podido en su propia fuerza restaurar esos muros. Ellos necesitaron de alguien que pudiera acudir y por ellos dirigirlos a hacer el trabajo. Tampoco fue alguien que vino a hacer el trabajo por ellos. Fue alguien que vino a hacer una ayuda para ellos y guiarlos para que ellos mismos pudieran reconstruir esas murallas. Y hermanos, no dejo de pensar en el proceso de santificación. Porque eso es exactamente la vida de santidad. No es Dios haciéndolo por nosotros. Él no va de la noche a la mañana. Tú te vas a acostar, Señor, sé mi Nehemías para las murallas derribadas de mi matrimonio. Amén. Y te vas a levantar al día siguiente y tu matrimonio va a estar mágicamente restaurado. No, eso va a involucrar trabajo. Pero tenemos al restaurador de nuestra parte y nos ha dado la dirección para nosotros poder trabajar en la forma correcta. Y amigo que estás aquí sin Cristo, tal vez hoy tú te hayas identificado con esta historia y tal vez al ver tu propia vida, todo lo que ves alrededor son los escombros de una vida dolorosa y arruinada. Afrenta y aflicción, pero no pierdas la esperanza. Mientras tú estás viendo todo perdido y derribado a tu alrededor como los que vivían en Jerusalén, Dios está trabajando sin que tú lo sepas para que por medio del Evangelio tu vida comience a ser reedificada. Y eso me llama muchísimo la atención porque la gente de Jerusalén no tenía ni idea, mientras estaban en dolor y en ruinas, que Dios a 1300 kilómetros de distancia estaba moviendo el corazón de un hombre para trabajar en favor de su reedificación.
Tú no sabes lo que Dios está haciendo. Y ni siquiera sabes si parte de eso que Dios está haciendo es que estés aquí justamente hoy, escuchando justamente esta palabra. Así que es mi deseo y oración que el Señor use su palabra y su espíritu para reedificar las ruinas de una vida de pecado y traerte a Él en arrepentimiento y fe, y pueda ser miembro de su cuerpo, de su pueblo, un edificio santo de su ciudad. Vamos a orar que el Señor nos ayude. Padre, queremos darte gracias infinitas por tu palabra. Y gracias también porque nos has permitido abrirla justo aquí en este libro tan emocionante. Señor, cuando vemos todo este carácter de Nehemías y todo lo que él desplegó como un líder, nos sentimos abrumados. Pero hay alguien mayor que Nehemías, el restaurador de nuestras vidas, el redentor de nuestras almas, a quien nosotros acudimos continuamente por auxilio y socorro. Gracias por ser nuestro redentor y nuestro restaurador, Señor. Concédenos ahora que podamos en nuestro corazón, Señor, responder con aflicción y no con indiferencia. Que podamos ser sensibles, Señor, al estado de tu pueblo y poder orar, Señor, con un corazón humillado por una restauración, por un avivamiento, por un despertar. Señor, tal vez los informes acerca del pueblo de Dios hoy no sean tan alentadores. Y como Nehemías, podamos pensar, Señor, en las puertas en el suelo y quienes están adentro en gran oprobio y aflicción. Pero, Señor, envía tu palabra y tu espíritu y permite que la Biblia pueda ser levantada, Señor, para que tú inicies una gran restauración. Nosotros hemos visto, Señor, cómo has estado haciendo cosas en otros lugares, en otros países y cómo en otro tiempo, Señor, tú has obrado de maneras gloriosas por medio de tu verdad. Y siempre han habido tiempos de aflicción y de ruina y decadencia en la iglesia, pero ellos son seguidos por una visitación especial tuya, por un avivamiento, por un despertar, por tu palabra, Señor, volviendo a las manos del pueblo. Señor, restaura a tu pueblo, restaura a tu iglesia y pon una sed verdadera por tu palabra. Pero quiero pedirte también por quienes estamos aquí, Señor, con algunas áreas de nuestra vida derribadas y con sus puertas quemadas por el fuego del pecado, del desánimo, de la aflicción. Concédenos la gracia necesaria, Señor, para poder trabajar con la ayuda del Espíritu Santo en la reedificación de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros matrimonios, de nuestra vida de devoción. Danos, Señor, un corazón afligido que pueda dolerse al ver nuestra real condición y que pueda actuar, Señor, con la ayuda divina para poder ser edificados conforme a tu imagen. Gracias por tu palabra. Gracias por este libro de Nehemías. Gracias por tu bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias y paz sean añadidas.